Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial cada uno de los hermanos de la iglesia, esperando que este tiempo de cuarentena la estén pasando bien. Sé que Dios está haciendo grandes cosas a favor de su pueblo. Es un tiempo especial, un tiempo de preparación en el cual Dios quiere que la iglesia medite en su palabra, que la iglesia pueda tener una reflexión para saber cómo está caminando en la presencia de Dios. Así que yo quiero que usted me acompañe en esta maravillosa ocasión a buscar en su Biblia en Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17. Vamos a tomar esta porción de la palabra de Dios y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios amado, gracias te damos en esta maravillosa ocasión. Permite que tu palabra pueda edificar a cada una de las personas que están en este momento viendo este video. Sabemos que tu palabra siempre edifica, que podamos ponerla por obra sobre todas las cosas. Oh Padre, a ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, quiero tratar con ustedes brevemente el tema andando sabiamente en la cuarentena. Andando sabiamente en la cuarentena es el tema que queremos con la ayuda del Señor tratar con cada uno de ustedes. Y sin lugar a dudas, la cuarentena no es algo solamente de este tiempo. Ha habido cuarentena en otras épocas. Podemos referirnos, por ejemplo, al caso de la peste bubónica que azotaba a Europa en aquellos tiempos y donde encontramos un personaje de la física, un personaje universal como fue Isaac Newton, el cual en este tiempo de cuarentenas, aproximadamente en el año 1665, había órdenes de distanciamiento social como ocurre en el día de hoy, de mantenerse alejado para no ser contagiado por aquella plaga que imperaba en aquel tiempo. Pero algo que nos llama la atención a nosotros, que en medio de aquel tiempo, de esa pandemia que azotaba toda Europa, Isaac Newton en Inglaterra, lo vemos que él se recluye a pasar su cuarentena, pero él observa sabiamente todo este tiempo de cuarentena para poder trabajar en algunos proyectos que tenía. Es así como él trabaja en lo que es los proyectos de la gravedad, sobre los colores, sobre muchos inventos que nosotros conocemos en el día de hoy, muchos descubrimientos que han traído mucha luz a lo que es toda la física y lo que es el conocimiento humano. Esa es una manera sabia de una persona invertir su tiempo en cuarentena. No hay por qué desesperarse, no hay por qué agobiarse cuando nosotros podemos sacar sustancia, podemos sacar provecho de todo este tiempo por el cual la humanidad está pasando. Hay algunos registros en la Biblia que nos hablan a nosotros de personas que estuvieron aislados en un tiempo de preparación especial por Dios. Y cuando hablamos de cuarentena nos referimos específicamente a esa palabra 40. Una palabra de la cual deriva la cuarentena. La cuarentena puede ser de días, la cuarentena puede ser de años, la cuarentena puede ser de un tiempo, aunque no específicamente se cumplan 40 días o 40 años, ya el hecho de aislarse y pasar un tiempo en algún tipo de observación puede referirse también a lo que es una cuarentena. La Biblia nos habla mucho acerca del número 40. 40 años pasó el pueblo de Israel, en el desierto. También se habla de los 40 días que estuvo Elías en el monte Horeb. Podemos hablar de los 40 días de ayuno que nuestro Señor Jesucristo pasó en el desierto, los 40 días de ayuno de Moisés también cuando subió al monte Horeb.
en el Sinaí. Todo esto son eventos que la Biblia registra. Cuando Dios envió el diluvio, duró 40 días lloviendo sobre toda la tierra. Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rebeca, según el registro bíblico del libro de Génesis. Moisés, todos sabemos que guió al pueblo de Israel. De hecho, la vida de Moisés se compone de 3 etapas de 40, que quiero que veamos estas etapas de Moisés. 40 años cuando fue criado en la corte del faraón en Egipto, 40 años cuando Moisés llega al desierto de Madián y 40 años Moisés siendo rey de Jesurún y llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esas son etapas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios refiriéndose al número 40. Podemos ver que también Jonás predicó a Nínive y le dijo que en 40 días esa nación iba a ser destruida. Así que la Biblia nos da referencia a nosotros de este número 40 y lo vemos mayormente como un tiempo de preparación de muchos de estos personajes. Podemos ver en el caso de Moisés, los primeros 40 años de Moisés, que fue la preparación intelectual de Moisés en Egipto. Esos primeros 40 años de Moisés en Egipto fueron maravillosos para él poder adquirir conocimiento que iba a necesitar cuando estableciera regulaciones y leyes a toda la nación de Israel. Fíjense que las cosas en Dios tienen un propósito y cuando nos vienen tiempos de dificultad, cuando nos vienen tiempos difíciles, nosotros debemos sacarle el provecho a esos tiempos de dificultad. No podemos andar neciamente en el tiempo de la cuarentena, como vemos que andan muchas personas de la población que no quieren observar las órdenes de las autoridades de andar con mascarillas, de andar solamente hasta las 5 de la tarde, que es el tiempo del toque de queda. Estamos viendo que muchas personas lamentablemente no andan sabiamente en el tiempo de la cuarentena. Por eso nosotros los cristianos estamos llamados a observar todas las instrucciones que regulan las autoridades, porque debemos tener un comportamiento adecuado en medio de esta sociedad y sobre todo aprovechar bien el tiempo en medio de esta cuarentena. Y vemos que Moisés, aquel del cual el mártir Esteban da un discurso amplio en Hechos capítulo 7 y al cual Esteban se refiere en Hechos capítulo 7 versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Fíjense qué extraordinario. Moisés era poderoso en palabras y obras. Dios lo usó de manera maravillosa, a pesar de que Moisés, cuando recibe el llamado, decía que era de corto hablar, que no sabía hablar bien. Sin embargo, Esteban refiere a Moisés como un hombre poderoso en palabras. En el proceso, Dios fue dándole las herramientas necesarias a Moisés para que pudiera ser un hombre que pudiera llevar el convencimiento a Faraón para liberar a la nación hebrea, al pueblo de Israel. Debemos ver que Egipto era un gran imperio en aquel tiempo, cuando Moisés recibe esa preparación. Recuerden que Moisés fue un gran estadista. Moisés pudo llevar la cronología de todos los eventos. De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia son autoría de Moisés. Desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio son autoría de Moisés, y Dios le dio a Moisés ese conocimiento, lo preparó en Egipto bajo las educación que recibían los príncipes de Faraón en aquel lugar. Recordemos que Moisés fue criado como un príncipe en la corte de Faraón, ya que fue adoptado por la hija de Faraón, y allí Moisés creció siendo educado con los mejores profesores, podemos decir, de aquella época. Era el gran imperio. Egipto era el imperio que dominaba el mundo entero
y allí estaban los mejores profesores, las mejores escuelas, las mejores universidades para poder instruir a los príncipes de Egipto en el conocimiento. Esto quiere decir que Moisés fue instruido ampliamente en Egipto en el conocimiento que iba a necesitar en un momento determinado para escribir todas las leyes que Dios le iba a ordenar. Es interesante ver esos primeros 40 años de Moisés, pero también podemos ver los segundos 40 años de Moisés, la segunda etapa en el desierto como pastor de ovejas. Fíjense que primero él era príncipe y luego entonces lo vemos como pastor de oveja. Moisés quiso hacer una liberación a su manera y no a la manera de Dios. Ahí vemos cómo Moisés mata a un egipcio porque la sangre del pueblo hebreo corría por las venas de este hombre. Y ahí vemos el gran trabajo que hizo Jocabet, su madre, que fue quien lo crió también como hijo de la hija del faraón. Y ella le dio todas las instrucciones a Moisés concerniente al pueblo hebreo. Esta mujer pudo transmitir el legado de fe a su hijo. Es importante que nosotros como padres de familias, como hombres y mujeres de Dios, también podamos transmitir el legado de fe a nuestros hijos, así como lo hizo ejemplarmente Jocabet, la madre de Moisés, hasta el punto que Moisés, aún siendo criado como un príncipe de Egipto, él sentía dolor por las almas de los hebreos. Es de esta manera que él trata de liberar al pueblo a su manera y mata a un egipcio. Cuando él se da cuenta que la noticia corre en medio del pueblo, es cuando entonces él emprende la salida hacia el desierto. Los siguientes 40 años de Moisés, la segunda etapa de 40 años, la segunda cuarentena de Moisés, ahora de ser un príncipe en Egipto, ahora pasa a ser un pastor de ovejas, donde encuentra allí a Jetro, el sacerdote de Madián, y luego se casa con su hija. Moisés vive una vida en aquel lugar donde tiene que aprender la humillación, donde tiene que aprender a ser humilde, a ser sencillo, y es el desierto el medio por el cual Moisés es purificado para poder ser preparado para Dios poderle usar. Fíjense que Dios primero le prepara con el alto conocimiento de los estudios, pero ahora Dios lo lleva a una nueva universidad, la universidad del desierto, donde Moisés tiene que aprender ahora nuevos procesos para poder conocer el lugar donde él podía luego más adelante llevar al pueblo hebreo y conducirlo hasta la tierra prometida. Es importante la preparación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que debemos observar la preparación de Dios. Aquí no valen que sean intelectuales, aquí no valen que sean grandes eruditos. Aquí lo que vale es el proceso por el cual Dios nos va llevando a nosotros. Los títulos universitarios se tienen que colgar cuando Dios hace el llamado, porque nosotros tenemos que hacer como Dios quiere que se haga y debemos atravesar los desiertos, debemos atravesar los procesos, porque en esos desiertos, en esos procesos es cuando Dios nos va purificando, es cuando Dios nos va enseñando la manera correcta de cómo nosotros debemos obrar. Encontramos también la tercera etapa de Moisés de 40 años y es ya guiando al pueblo hebreo a través del desierto, procura la liberación del pueblo hebreo para conducirlo hacia la tierra prometida. Aquí también en estos últimos 40 años de Moisés encontramos que el pueblo hebreo también es purificado a través del desierto para poder llegar a la tierra prometida. Se dice que el paso de Egipto hasta la Canaán era un paso de unas 2 semanas o un mes de trayecto, no más de ahí. Sin embargo, el pueblo hebreo dura 40 años para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo durara tanto para llegar a la tierra prometida?
Dios quería purificar este pueblo, Dios quería procesar este pueblo, porque un pueblo con mentalidad de esclavo no se iba a adaptar a vivir en una tierra de libertad que fluía leche y miel. Era necesario que el pueblo fuese procesado antes de poder vivir en aquella tierra, en aquel territorio que Dios le daba. Se hacía necesario este proceso. Por eso en Dios todos los procesos son necesarios si nosotros queremos tener éxito. Encontramos a Moisés también en el monte Horeb pasando 40 días con Dios. En aquel momento, prácticamente ya unas 6 semanas aproximadamente de haber salido de Egipto, Moisés se encuentra allí en el monte Horeb, el monte Sinaí, donde Dios le da las tablas de la ley y le da regulaciones importantes. Se cree que en este tiempo de cuarentena, que Moisés aprovecha bastante, Dios le da todas las informaciones correspondientes a la creación del universo. Es así como Moisés puede escribir el libro de Génesis, porque ¿de qué manera Moisés pudo haber escrito este libro de Génesis sin obtener información de primera mano del creador, del hacedor del universo? Se cree que en esos 40 días, cuando Moisés estuvo con Dios allá en el monte, Moisés fue instruido en todo el conocimiento para que pudiese escribir estos libros. De ahí vemos la importancia de la preparación de Moisés en los primeros 40 años en Egipto. Así que toda preparación es importante. Dios capacita a las personas, le hace el llamado, pero las personas tienen que esforzarse y aprovechar bien el tiempo en el llamado que Dios hace. Encontramos muchos hombres de Dios que también estuvieron 40 días en tiempo con Dios. El caso del profeta Elías, que dura esos 40 días, luego de Elías matar a los falsos sacerdotes que tenía la reina Jezabel, él emprende la huida porque Jezabel quería darle muerte, y en ese proceso Dios le alimenta y lo lleva allí, y luego se refugia en una cueva, y allí estaba Elías refugiado en una cueva hasta que Dios le impulsa a salir para que fuese y ungiese a su sucesor Eliseo, y ungiera también como rey al rey de Siria y al rey de Israel. Es importante los procesos los cuales Dios va llevando a las personas y deben ser aprovechados. Este proceso de esta cuarentena nosotros tenemos que aprovecharlo de manera eficaz. No podemos ser necios. Tenemos que aprovechar estos tiempos y ponerlos a producir para el reino de Dios. Encontramos la cuarentena de Jesús en el desierto. Antes de Jesús iniciar su ministerio, es llevado 40 días al desierto. Allí es tentado por Satanás en 3 ocasiones. Se hace necesario que el hombre y la mujer de Dios, cuando va a hacer algo favorable para Dios, tiene que ser procesado para conocer lo que hay en su corazón. Es de esta manera que nosotros, amados hermanos, en este tiempo de cuarentena, debemos saber qué hay en nuestro corazón. Debemos saber cómo nosotros estamos amando a Dios. Debemos saber de qué manera nosotros nos estamos esforzando en el camino del evangelio, en el camino correcto. Por eso el tiempo de cuarentena tiene que ser un tiempo de preparación especial, y tiene que ser un tiempo el cual nosotros tenemos que aprovechar a su máxima capacidad. Como registra la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, versículos 15 al 17, el texto sagrado dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a ver 3 cosas las cuales nosotros debemos hacer en este tiempo de cuarentena. Para andar sabiamente en cuarentena, aquí hay 3 cosas que el apóstol Pablo sugiere a la iglesia de Efesios que caen muy bien
para nosotros en este tiempo. Número 1, el apóstol Pablo llama a la iglesia a ser diligentes. Debemos ser diligentes, amados hermanos, no negligentes, no perezosos, andar sabiamente en este tiempo. La Biblia dice en Proverbios 10, versículo 4, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Debemos procurar hacer las cosas de manera correcta en este tiempo, aprovechando este tiempo en el cual estamos en nuestros hogares, tareas que posiblemente quedaron pendientes, que no pudimos desarrollar en el día a día por los afanes de la vida. En este tiempo podemos nosotros desarrollar esas tareas que habíamos olvidado, que habíamos dejado atrás. Es el tiempo de nosotros hacer cosas favorables en este tiempo. La definición de diligente o de una persona diligente es aquella que tiene una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones, que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia con economía de recursos y alto grado de eficiencia. Esa es la definición de una persona diligente. Lo contrario a diligente sería negligente. Así que busquemos hacer las cosas que Dios nos manda a nosotros. Proverbios 21:5 cita de esta manera: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Fíjense la exhortación de la Biblia para nosotros andar diligentemente en este tiempo. También cita Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así que no nos dejemos caer en este tiempo. Recordemos aquellas palabras de Jesús que están recogidas en Mateo capítulo 24, que cuando viéramos que todas estas cosas acontecieran, que levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Así es, amados hermanos, es tiempo de ser diligentes. No es tiempo de andar apesadumbrado, no es tiempo de andar cabizbajo, no es tiempo de andar avergonzado. No tenemos por qué avergonzarnos. El Evangelio es el Evangelio eterno que habla la verdad en todo tiempo. Es el momento de pregonar este mensaje por todos los contornos de la tierra. Tenemos las herramientas necesarias, indispensables, para hablar del Evangelio de Jesucristo. Tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos plataformas que en este tiempo están ahí para nosotros difundir el mensaje de la palabra, aun cuando no podamos salir de nuestros hogares, pero sí virtualmente podemos salir llevando el mensaje de la palabra de Dios por diferentes contornos. Una muestra de esto es este mensaje que estamos grabando en este momento. Puede ser difundido por las redes sociales, puede ser distribuido y llegar a más personas que el mensaje que predicábamos habitualmente en la iglesia. Así nosotros debemos usar estas plataformas en este tiempo siendo diligentes. La Biblia dice en segunda carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros no tenemos que avergonzarnos. Dios no ha fracasado. Dios está en su propósito eterno. Todo lo que está ocurriendo, todo Dios tiene el control y nada escapa a la voluntad de Dios. Todo lo que está ocurriendo va definido a los planes y propósitos que Dios tiene para esta humanidad. Iglesia, Dios te ha dado promesas fehacientes, fidedignas, ciertísimas, que tú debes atesorar, meditar en ella cada día. No te sientas que ya todo ha terminado.
Todo lo contrario, lo mejor aún falta por venir. Dios nos ha dado preciosísimas promesas. Dios nos ha dado palabras de vida para nosotros compartirla con todas las personas. Así que aprovechemos bien el tiempo en esta cuarentena. Andemos sabiamente y seamos diligentes. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todo esto que hemos oído, recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que todo esto que hemos oído concerniente al Evangelio, debemos ser diligentes en ponerlo en práctica. Debemos observar una conducta santa en nuestra manera de vivir. Debemos observar todos los preceptos que Dios ha anunciado en su palabra y que la iglesia debe andar y meditar en ella. Romanos 12, versículo 1 dice de esta manera, 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense cómo debemos estar en este tiempo, fervientes en el espíritu, no apagados, amados hermanos. Debemos procurar hacer ver a los demás que el Evangelio es lo más maravilloso que nos puede ocurrir a nosotros. Las personas que han sido salvadas por Jesucristo, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que están registrados en el libro de la vida, no puede andar triste. Tenemos que tener gozo en nuestro corazón a pesar de la aflicción, de los momentos de dificultad por lo que estamos pasando. El Señor nos llama a nosotros a vivir un evangelio de éxito, no un evangelio de tristeza. El evangelio produce alegría porque el evangelio es buenas nuevas. El evangelio es buenas noticias. Las noticias de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. La noticia de que Jesucristo sana y salva. La noticia de que Jesucristo restaura. La noticia de que Jesucristo levanta a los caídos. Son buenas noticias que nosotros tenemos que compartir en todo momento. Así que, iglesia, aprovechemos el tiempo en esta cuarentena. Vamos a vivir una vida de manera diligente, no siendo perezosos. Fíjate que lo segundo que habla el apóstol Pablo es aprovechar bien el tiempo. Fíjate, ser primero diligente, andando sabiamente y no como necios, como andan muchos en el día de hoy en medio de esta cuarentena, como necios en las calles, sin necesidad de andar en las calles. Ahora Dios quiere que el evangelio se predique desde los hogares. No hay que ser necio y salir a las calles a llevar el mensaje del evangelio cuando Dios nos ha proporcionado herramientas para con sabiduría nosotros evangelizar al mundo. Este es el tiempo de difundir el evangelio. Dios ha permitido esta crisis global para que el evangelio sea diseminado con mayor prontitud por todo el globo terráqueo. Recuerden lo que compartíamos en el mensaje anterior, la crisis que se dio en Jerusalén cuando la iglesia era perseguida. Dios aprovechó esta crisis y los discípulos aprovecharon esta crisis para poder salir por diferentes lugares y llevar el mensaje del evangelio. De esta manera entonces se cumplieron las palabras de Jesucristo de que la iglesia tenía que salir por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estamos nosotros viviendo este tiempo donde se hace necesario llevar un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, un mensaje de esperanza para todas las naciones. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate lo que registra la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en este tiempo de cuarentena. Predicar el evangelio de Jesucristo, saturar las redes sociales de la palabra de Dios. Es lo que estamos llamados a hacer en este tiempo. Evangelizar a las familias a través de las herramientas que tenemos. Programe una reunión en su casa con su familia. Hay plataformas
que le permiten programar una reunión. Hay una plataforma llamada Zoom, a través de Skype, una videollamada. Usted se pone en contacto con toda su familia y en medio de esa reunión familiar usted le predica el mensaje del Evangelio. Estamos llamados a usar estas plataformas, a reunir las familias que hace tiempo que no vemos, para que le prediquemos el mensaje del Evangelio. Y número 3, amados hermanos, ser entendidos en la voluntad de Dios. Esta es la tercera parte de lo que Pablo requiere de la iglesia. En todo ese mensaje que Pablo da en el capítulo 5 de cómo debe la iglesia andar como hijos de luz, hemos extraído estos consejos para este mensaje. Y este punto es ser entendidos en la voluntad de Dios. La Biblia dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos, tenemos que procurar con sabiduría, con inteligencia, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que, amados hermanos, no podemos salirnos de la voluntad de Dios en el tiempo de cuarentena. Este tiempo de cuarentena vamos a observar principios interesantes, necesarios para nosotros mantener la cohesión con Dios, mantener la unidad con Dios en todo momento. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así que, amados hermanos, vamos a prepararnos en este tiempo de cuarentena. Vamos a aprovechar bien este tiempo. Vamos a ser diligentes. Vamos nosotros a ser conforme a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense que debemos hacer la voluntad de Dios si queremos permanecer en Dios en todo tiempo. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada, Jesús hablando, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El mismo Jesús, cuando estuvo ejerciendo su ministerio terrenal aquí en la tierra, Él se sujetó como hombre a lo que era la voluntad de Dios. Él no hacía nada por su propia cuenta, sino sujeto a lo que expresamente se relacionaba con la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros, habiendo conocido al Señor, siendo nuestro nombre registrado en el libro de la vida, necesitamos caminar obedientemente haciendo la voluntad de Dios. Como dice Romanos capítulo 12 y versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo interesante en todo esto es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No importa que tú pases por el fuego, si es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. No importa que tú pases por las aguas, si es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. No importa que tú atravieses pandemias, si es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Vamos a ver la buena voluntad de Dios en todo esto que está aconteciendo en este tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo en medio de esta cuarentena. Vamos a mostrarnos como hijos de la luz, y como hijos de la luz hacer las obras que nosotros tenemos que hacer para anunciar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son tiempos especiales que nosotros tenemos que aprovechar con mucha sabiduría. Así que, amados hermanos, el consejo es que aprovechemos el tiempo en esta cuarentena, que andemos sabiamente, como dijo el apóstol Pablo, y hemos extraído estos 3 consejos. Número 1, ser diligente. Número 2, aprovechar el tiempo. Y número 3, cumplir con la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todo este tiempo de cuarentena. Ser diligente
en predicar el Evangelio de Jesucristo, aprovechar el tiempo y hacer tareas que habíamos olvidado, que glorifiquen a Dios y que sean de bienestar para la familia. Y número 3, ser dirigido por la buena voluntad de Dios en todo momento y conocer que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios nos siga bendiciendo en este tiempo de cuarentena y mantengamos siempre una oración constante a favor de toda persona que haya sido afectada por este virus. Vamos a orar por nuestros familiares que están en otras latitudes, por los hermanos de la iglesia que se encuentran fuera del país y algunos de ellos quizás hayan sido afectados. Vamos a orar, vamos a ponerlo en nuestras oraciones para que Dios tenga el cuidado y el control de esos hermanos, de esos amigos que están pasando momentos de dificultad. Y donde usted pueda llevar la mano solidaria, la mano amiga a alguna persona que esté en necesidad en medio de este tiempo, hágase sentir y sea solidario en medio de este tiempo, porque eso agrada a Dios y glorifica a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos.